Quiero hablar acerca de los llamamientos ministeriales y bueno, primeramente dice ese versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. La función de los dones y los ministerios bajo el Espíritu Santo. Versículo 2, sabéis que cuando eras paganos, de una manera u otra, eras arrastrados hacia los ídolos mudos. Ahora dice, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, en los dones y en los ministerios debemos de saber que es Dios obrando, amén. Es Dios obrando, es Dios hablando, es Dios activando, es Dios moviéndose. Cuando éramos paganos éramos llevados a los ídolos mudos que no hablaban, y cuando alguien no habla no hay ningún problema, ¿verdad? El problema es cuando empiezan a hablar. Ahora, hablar es bueno. Según estos versículos, antes éramos llevados por los ídolos mudos, a los ídolos mudos donde no había nada. Ahí no había ningún problema porque nadie hablaba. No había ningún ídolo que hablara, no había una manifestación de Dios. Pero cuando Dios empieza a hablar, entonces tenemos que aprender a discernir cuando es Dios hablando, cuando es el enemigo hablando, cuando es la persona hablando. Pero debo de saber que en medio de los dones y los ministerios es Dios obrando, es la manera de obrar de Dios. Si alguien eligiera mejor no hablar, mejor no decir, porque para no equivocarse, entonces tampoco edificaría. La bendición que tenemos en el Evangelio es que nosotros estamos vivos, amén. Estamos vivos en el Señor. Y como estamos vivos, hablamos, repito, accionamos, y algunas cosas buenas de edificación, otras no, pero tenemos que activar, tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que dejar fluir al Espíritu de Dios. Porque también si alguien dijera, bueno, yo no quiero que haya manifestaciones, porque hay muchas manifestaciones falsas. Sí, es verdad, hay muchas manifestaciones falsas, pero si tiro todo, voy a tirar lo falso. Y qué bueno es eso, que tire lo falso, pero el problema es que voy a tirar lo original, voy a tirar lo verdadero también. Entonces no puedo tirar todo. Alguien puso este ejemplo, dijo, el billete más falsificado en el dólar es el billete de $20. Es el que más abunda, lo falsifican más que el de $1. El de $1 yo creo que nadie lo falsifica, ¿verdad? Más que el de $5, más que el de $10, más que el de $50, más que el de $100. Dicen que el billete de $20 es el billete más falsificado en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Pero el hecho de que haya tantos falsos no quiere decir que voy a tirar el que yo tengo, porque el que yo tengo es bueno. No puedo tirar el bueno por causa de que hay muchos falsos. Entonces Dios activa y obra en medio de su pueblo a través de los ministerios, donde sí hay errores, pero tiene que aparecer de alguna manera el error para que pueda salir el bueno también. Y por eso dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahí obra el Señor, ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde el Señor Jesús es glorificado. Versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y entonces el que da los dones es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que da los dones, dice la Biblia, que Él repartió como Él quiso. Y hay diferentes dones en la iglesia del Señor. Todos formamos un cuerpo y cada uno es dependiente del otro, y nadie puede decirle al otro no te necesito, porque todos somos necesarios en la obra del Señor y en el cuerpo de Cristo Jesús. El quien da los dones es el Espíritu Santo. Pero el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios, y ya no dice que hay dones sino ministerios. Dice pero el Señor es el mismo. El que da los ministerios es el Señor Jesús. Diga conmigo, es el Señor Jesús. Los dones no son un servicio o no son un ministerio. Bueno, la palabra, por ejemplo, la palabra diácono son los servidores, son los servidores. Ministerios, cuando decimos alguien es un ministro, estamos hablando de un siervo de Dios, de un servidor de Dios,
que lo llamaron para servir. Ahora, los dones no son un servicio en el sentido de un servidor llamado, pero los ministerios, esos sí son llamados. Diga conmigo, son llamados. Ahora, no todos son llamados a un ministerio, en este caso a un ministerio primario, pero cuando a alguien lo llaman, le van a dotar de habilidades, pero también va obviamente a haber un respaldo de Dios para cumplir la tarea que Dios lo está llamando a hacer. Me recuerda, por ejemplo, a lo que se mueve un poquito allá en la farándula afuera, en la actuación. Usan expresiones como no he tenido llamado, dicen ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no los han llamado a trabajar en obras de teatro, o en películas, o en lo que sea, cualquier cosa. Usan la palabra no he sido llamado. Pueden andar ahí en medio, pero no han sido llamados. Pero cuando alguien es llamado, puede decir, ya tengo trabajo. Quiero que lo asimile un poquito. Ya tengo trabajo. Me dieron un trabajo. Por eso le decía que los dones no son un servicio de alguien llamado a servir, a trabajar. Pero el ministro es llamado a trabajar. Es llamado a que venga a trabajar directamente con el Señor. Directamente a su obra, y Dios se va a encargar de proveerle, y Dios se va a encargar de respaldar. Ahora, cuando un ministro es llamado, tiene que haber encuentros con el Señor, tiene que haber experiencias sobrenaturales con el Señor. Porque esas experiencias sobrenaturales van a ser útiles en el ministerio. Dice el versículo 6, dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Quiere decir que la función, la manifestación o la operación de cada don y ministerio es diferente, pero es Dios quien la hace. Amén. La operación, es decir, que hay una función específica de parte de Dios, y Dios es el que da la manifestación, no es el hombre, es Dios. Ahora, sigue diciendo el versículo 7 que estas manifestaciones de dones y ministerios, vamos a ir a algo, mis hermanos. Esas manifestaciones de dones y ministerios es para el bien de todos. Diga conmigo, para el bien de todos. Porque dice el versículo 7, pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, dice, para el bien común o para el bien de todos. Quiere decir eso, que no es para el bien individual. No es para el bien individual. Cuando vino el pastor Ángel, dijo alguien, a veces cuando subimos gente a orar a la plataforma, oran individualmente y se les olvida que están dirigiendo una oración congregacional. Y entonces dicen, Señor, yo te amo. No, espera, tranquilo. Después le dices que le amas. Ahorita estás orando congregacionalmente. Ahorita somos todos. Diga conmigo, somos todos. Somos todos. Entonces a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de todos o para el bien común, no para el bien individual. No para decir yo, para que a mí me vaya bien, para que a mí me funcione, para que yo sobresalga, para que yo me vea o cualquier cosa. No, es para el bien común o para el bien de todos, para el bien del grupo. Ahora, quiero meditar primeramente en que estos llamados al trabajo, repito, que han tenido llamado. ¿Cuántos están trabajando o apuntados en trabajos y cuando les dan el llamado? Pensemos en los que aplican en un trabajo y aplican 100 personas. Y de esas 100 van a llamar a 15. Y entonces cuando meten la aplicación les dicen, ahí te llamamos, ahí te hablamos. Y entonces la persona está esperando que le llamen, que tenga un llamado. Pero cuando la persona tiene un llamado, tiene trabajo, pero en este caso es un trabajo en el cual tiene que haber experiencias sobrenaturales. Por eso cuando alguien quiere hacer una obra en Dios y no tiene como respaldo esa
esa experiencia con Dios, no va a poder llevar a cabo la obra. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que le da fuerza a la obra que va a desarrollar. Los que hemos sido llamados hemos tenido experiencias sobrenaturales, mi hermano. Dios nos prepara, diga conmigo, Dios nos prepara. Y así como tenemos experiencias con Dios maravillosas, que Dios nos toca, que Dios nos llena, también tenemos experiencias con el enemigo. Y el enemigo tienes encuentros con él, tienes luchas con él. Quizás a medianoche ahí, mi hermano, sientes que demonios llegan y te quieren ahorcar y tú quieres decir en el nombre de Jesús y sientes que no sale. Pero es una lucha que tenemos. Pero esa experiencia nos dan formación. Ahora, en 2 de Corintios, no vaya primero conmigo a Hechos 26, porque en Hechos 26 Pablo está relatando su conversión y su llamado, cómo Dios lo llamó. La Biblia dice que anhelemos ardientemente los dones espirituales, porque los dones espirituales son para todos, pero también hay llamados en los cuales, repito, tiene que haber una experiencia sobrenatural. Por eso los que Dios nos llama nos metemos fuertemente con el Señor, de manera que queremos conocerlo más a Él. Queremos saber cómo piensa, queremos percibir las intenciones de Dios. Y en Hechos 26:13 dice Pablo: al mediodía, oh rey, y yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Fue eso el encuentro de Pablo con el Señor Jesús. Versículo 14. Después de que todos caímos al suelo, dice: oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces lo primero que Pablo se encuentra, mi hermano, obviamente es el encuentro con el Señor, pero también se encuentra que le arreglan su teología, le arreglan lo que él piensa de Dios, lo que él piensa del Señor Jesús. Por eso los llamados son muy maravillosos, porque Dios es el que se encarga. Porque si no hay un llamado de Dios, estamos expuestos a ser engañados. Quizás si la serpiente hubiera llegado con Adán, Dios lo hubiera auxiliado, porque Dios lo puso. Dios le dijo: tú eres la cabeza de la creación, sojuzga, gobierna, y quizás Dios lo hubiera auxiliado más. Pero como le llegó a Eva, y Eva quiso agarrar la delantera, y entonces quizás Dios dijo: bueno, ahí estás, a merced tuyo. Si le pegas a lo bueno, qué bueno. Si le dices a la serpiente que no, qué bueno. Pero si no, vas a caer en un engaño, porque en los llamados tiene que haber una guianza de Dios. ¿Qué me puede garantizar que yo no me voy a equivocar en mi teología? Solamente Dios. Es el único. Porque si no, puedo escuchar cosas que me lleven en un río donde voy a ir errado, y Dios diciendo: bueno, esto es cosa tuya. Pero no, como Dios pone, Dios es el que dice: yo te voy a arreglar la teología. Y entonces cuando se enfrenta al Señor y se encuentra con el Señor: ¿quién eres, Señor? Porque no te conozco. ¿Quién eres? Y entonces le dice: yo soy Jesús. Y lo primero es conocer, obviamente, al Señor Jesús personalmente. Diga conmigo: personalmente. Yo debo de conocer al Señor Jesús personalmente, porque Él es el que me va a guiar, Él es el que me va a enseñar. Dice el versículo 14: después de que todos caímos, Él me habló. Versículo 15: ¿quién eres, Señor? Yo soy el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16: pero levántate, ponte en pie, porque te ha aparecido. Y entonces le dice que se le apareció con un fin. Dios nunca se aparece sin ningún fin. El Señor Jesús nunca se aparece sin ningún fin. Si Él se te aparece, si Él te da una experiencia,
es por algo. Nosotros somos los que somos tardos para entender. Nosotros somos los que somos tardos para asimilar. Y amén, queremos no errar y queremos que Dios nos enseñe. Pero si yo me pusiera a analizar cosas que han sido coincidencia en mi vida, me daría cuenta que no son coincidencia, que simplemente Dios estaba trabajando en el asunto. Ya hemos dicho cómo llegaste a este país, por qué entraste por la puerta grande, y no porque hayas entrado legalmente, sino porque la puerta se abrió para ti, pues. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a una congregación donde Dios te empezó a hablar? No fueron coincidencias, sino que fue un plan y un propósito de Dios. Para esto te he aparecido, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué escuché esa palabra? ¿Por qué esa palabra que me predicaban a mí sí surtió efecto y otros la oyeron, pero a ellos no les surtió efecto? Y ahí dice el versículo 16, te he aparecido con el fin de designarte, ahí está el fin, de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. La aparición tiene un fin: designarte como ministro, designarte como testigo. Cuando Dios te encomienda algo, cuando Dios te pone, cuando Dios pone esa carga en tu corazón, yo espero que cuando tú te casaste sentiste la carga en tu corazón, hermano, porque esa carga es de Dios. Nos casamos y ya estoy casado, ahora sí tengo responsabilidad. Llegó el primer hijo y ya nos sentimos responsables. No se me olvida cuando mi esposa se fue conmigo. No sé si me la llevé o se fue conmigo, una de las dos cosas. Me la llevé, aclarando, me la llevé. Recuerdo que, mire, yo como era un vago sin oficio ni beneficio, usted era una persona educada, usted era una persona responsable, usted era una persona que consideraba las cosas, pero yo no. Yo era exactamente un vago sin oficio ni beneficio, mi hermano. No tenía una toalla para bañarme, usaba la de mis hermanos, la de la familia, pero yo no tenía una toalla para mí, yo no tenía una almohada para mí, yo no tenía una cobija para mí, mucho menos una cama, mucho menos un sofá, mi hermano. Pero no tenía una toalla. Gracias a Dios la ropa que tenía esa sí era mía, por lo menos, porque no nos quedaba la de todos. Pero yo no tenía, no se me olvida que yo no tenía una toalla, yo no tenía una cobija. Gracias a Dios mi esposa llegó con cobija, llegó con toallas, llegó con 2 maletas de ropa. Gracias a Dios, como que ya sabía a lo que iba. Pero al otro día que mi esposa amaneció conmigo ahí en la casa, me levanté, recuerdo que estaba la 99 ahí cerquita saliendo de los apartamentos, y fui y compré 2 cucharas, 2 tenedores, 2 cuchillos, 2 platos. Bueno, de alguna manera me fui a gastar mis $10, pues fue mi compra en la 99, mis $10, porque de alguna manera sentí la responsabilidad de que ahora soy responsable. Cuando Dios te pone un trabajo, Dios te pone la responsabilidad. Nadie más te va a decir que lo hagas, sino que tú te sientes responsable de que se haga, de que se lleve a cabo. No importa quién te vea, quién no te vea, quién te apoye, quién no te apoye. Tú te sientes responsable. No le estás haciendo un favor a nadie. A nadie le estás haciendo un favor. El pastor no puede sentir que le está haciendo un favor a la gente poniéndose a pastorear, a ministrar, a trabajar en la obra de Dios. No, a él le dieron un trabajo. Por eso Pablo dice: yo soy deudor, dijo Pablo. Soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no a sabios. Yo soy deudor. Él sentía la deuda en su corazón. Por eso cuando yo vengo delante del Señor, tengo un encuentro con el Señor, yo lo que tengo es una responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Mire, estamos construyendo ahí, vamos a construir atrás. El de la responsabilidad no es usted. El de la responsabilidad soy yo. Usted apoye con lo que Dios le ponga en su corazón, apoye y ofrende a Dios. Pero si alguien va a empeñar su casa en el banco para terminar, soy yo, no usted. Si alguien va a vender su carro para terminar, soy yo, no usted, porque yo soy el responsable. Alguien tiene que ser responsable. Y cuando Dios nos pone una carga, un trabajo, nosotros somos los responsables. Pero quiero aclarar, no va a pasar. No va a pasar, amén.
No, porque ustedes han apoyado, una bendición, mi hermano. Es una bendición que ustedes están apoyando, pero quiero decirle que si no apoyaran, yo llevo los papeles de mi casa al banco y le saco por lo menos $50,000 al banco para terminar, para hacer las cosas. Pero yo no le estoy haciendo un favor a nadie, ni a usted ni a nadie. Yo tengo un trabajo, Dios me lo dio. Yo tuve un llamado, por eso lo comparo a los artistas que dicen, es que no he tenido llamado todo el mes, dicen. Es que desde este enero pasado, yo no he tenido llamado a trabajar. Yo entiendo eso, porque así, a mí sí me dieron un llamado, y juntamente con el llamado, una responsabilidad. Y cuando Dios va a tu corazón y te empieza a dar experiencias sobrenaturales que traen responsabilidad en tu vida. Y entonces dice que me aparecí con el fin de designarte como ministro. Ya designado, mi hermano, ya no se puede echar para atrás. Dice Pablo, dice, si predico de buena gana voy a tener recompensa, pero si predico de mala gana, una carga me fue impuesta de cualquier manera. Por eso cuando Dios llama, cuando hay un llamado, por eso le decía que los dones no son trabajos. Eso simplemente déjalo que se manifieste. El don de lenguas, el don de profecía, los dones, don de fe, don de discernimiento de espíritu, eso Dios te lo da, a medio culto te lo puede dar, pero ese no es un trabajo. El trabajo son los ministerios, los dones los da el Espíritu Santo, pero los ministerios los da el Señor Jesús. Son llamados, son trabajos. Y el versículo 17 dice que en ese trabajo que lo designa como ministro, y por eso se le apareció y se le aparecerá, dice el versículo 17, librándote del pueblo judío. Es decir que no dice que no habrá problemas, sí habrá problemas, pero habrá una protección y una ayuda que lleve a la victoria. Diga conmigo, que lleve a la victoria. Por eso Pablo dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona de justicia que Dios dará a todos aquellos que aman su venida. Pero sí habrá problemas, pero habrá una protección, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Dios nos lleva en esa victoria. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos, y allí estaría la efectividad del ministerio de Pablo. Cada uno de nosotros debe saber dónde está la efectividad del ministerio o del trabajo que Dios nos encomendó. Diga conmigo, que Dios nos encomendó, porque uno se siente responsable. El día domingo hablaba con el grupo de alabanza y el día miércoles les decía a los hermanos que me quedé meditando en algo después de que hablé con el grupo de alabanza. Me quedé meditando, porque me di cuenta que cuando uno es líder, en este caso líder de alabanza, uno se convierte en criado de los demás. ¿Por qué uno hace eso? Por la responsabilidad. Y les decía el miércoles a los hermanos, les decía, cuando yo estuve al frente del grupo de alabanza, yo primero no tenía computadora. Recuerdo la primera vez que llegué con mis hojas de computadora al ensayo del grupo de alabanza. Me acuerdo exactamente porque era nuevo. Pero yo hacía todos los cánticos a mano. Y yo tengo una letra fea con ganas, hermano, pero tenía que hacerla bien despacio porque tenía que verse. Ahí sí, como los niños, las bolitas tenían que estar redonditas, hermano. No, de verdad, porque si yo escribo una carta, usted no me la entiende. Mi esposa ya, por el amor que me tiene, pero usted va a decir, ¿y aquí qué dice? Pero me tardaba tiempo porque tenía que hacer las letras redondas que se distinguieran, y luego la nota tenía que sacarla en el piano, porque no había YouTube, mi hermano, no había internet, no había la cuerda.net, hermano, no había nada, ni cassette siquiera, mi hermano. Andaba uno persiguiendo los cassettes. Y ahí estaba metido, sacando las notas, poniendo la nota arriba de cada letra donde iba. Luego me venía, tenía que sacar copias. Todo eso se lo dije a los hermanos el miércoles. Me venía, tenía que sacar copias. Ahí en la fútbol había una copiadora. No eran caras las copias, 10 centavos la copia. Y en la Winn-Dixie, allá a un lado del McDonald's, allá había otra copiadora. Tenía que ir a sacar copias, traía copias para todos, tenía que darle a los hermanos su copia. En la primera hora de ensayo, ensayábamos el cántico de la semana pasada. Cuando se cerraba esa hora, ya a la hora, empezábamos a las 7, de 7 a 9 todos los jueves, a las 8 aproximadamente, ya sacaba la hoja nueva. No la sacaba antes, la sacaba hasta entonces. Aquí está, hermanos, el cántico nuevo.
Y entonces yo me di cuenta que cuando uno es líder, uno se convierte en criado de los demás. ¿Por qué hace uno eso? Porque uno tiene responsabilidad. Uno se convierte en criado por la carga, no por hacerle un favor a la gente, sino porque uno lo que tiene es responsabilidad, tiene la carga de parte de Dios. Y entonces la efectividad del ministerio de Pablo, dice el versículo 18, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahí estaría la efectividad del ministerio de Pablo: abrir los ojos, que se vuelvan de la oscuridad de la oscuridad a la luz, que se vuelvan del dominio de Satanás a Dios, que reciban por la fe en Cristo Jesús el perdón de sus pecados. Esa era la efectividad del ministerio de Pablo. Ahora, en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, porque quiero decirle que se necesitan estas experiencias. Si tienes un ministerio de parte de Dios, necesitas experiencias. Experiencias con el Señor, que van a traer una responsabilidad a tu corazón. Repito, cuando tienes la responsabilidad, tú sabes que no le estás haciendo el favor a nadie. Tú buscas que se lleve a cabo, que se cumpla, que se haga. Si tienes responsabilidad por predicar la palabra, por evangelizar, te encargas de que sí se haga, de que se lleve a cabo. Ahora, en Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice Pablo: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Está diciendo que el comisionado no opera bajo órdenes humanas o bajo criterios humanos. Gálatas 1:11. El comisionado por el Señor, el llamado por el Señor, no opera bajo órdenes o criterios humanos, sino que dice Pablo: yo lo recibí del Señor. No es según hombre, dice el versículo 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Se opera, o el comisionado opera por revelación, con base firme en la palabra de Dios. Opera con revelación, pero esa revelación debe tener base en la palabra del Señor. ¿Por qué? Le está sirviendo a Dios, porque Dios lo llamó, porque me he aparecido con este fin, para designarte como ministro. Ese es un llamado al ministerio. Cualquier cosa que Dios te llame a hacer, Dios se va a encargar de que salgas adelante. Lo único que necesitas es entregarte realmente a Dios, realmente al Señor. Versículo 13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Qué está diciendo? Que el pasado no tiene validez una vez que uno está en Cristo Jesús. El pasado no tiene fuerza contra nosotros una vez que estás en Cristo Jesús y te atreves a creer que ahora Dios te llamó, que estás en el evangelio, que Dios está contigo, mi hermano. El pasado no tiene validez. Ustedes saben, dice Pablo, de cómo vivía yo antes, cómo perseguía a la iglesia de Dios. Versículo 14, cómo yo aventajaba en el judaísmo, es decir, que era hasta bueno para hacer lo malo, mi hermano. Aventajaba a muchos de mis compatriotas, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Versículo 15, pero cuando Dios, mire lo que dice, pero cuando Dios, diga conmigo, cuando Dios. Pero es importante que sea Dios llamándonos. Mi pastor usaba una frase y decía: si Dios no te llama, no te metas, decía él. Y si Dios te llama, no te salgas. Eso es lo que decía él. Si Dios no te llama, no te metas. Porque cuando te metes, la cosa no está tan de color de rosa, mi hermano. La cosa no está tan color de rosa. Un día que hace muchos años que hubo una graduación de un curso que tomaron allá en la central, y el apóstol Otto los graduó y con su toga y todo, haciendo la ceremonia, y compartió la palabra. Y al compartir la palabra, él contó la historia de
de aquel rey que quería casar a su hija, pero con alguien decidido, valiente y que fuera capaz de hacer todo por su hija, todo. Y entonces hay una piscina grande o una alberca pues grande en su casa, en su palacio, dice que la llenó de culebras, de cocodrilos, de pirañas y de toda cosa mala. Y entonces hizo un llamado a todos los varones y dijo: el que cruce nadando de aquí para allá y salga vivo de aquel lado, le voy a dar a mi hija por mujer, por esposa. Y entonces ahí estaban todos, porque los convocaron a todos los del reino. Ahí estaban los jóvenes. Y de repente uno al agua y peleó con los caimanes, con los cocodrilos, con las culebras, con las pirañas, y a duras penas salió de aquel lado. Y dijo, el rey lo aplaudió y dice: wow, este es, dijo, a ver, dime qué fue lo que te hizo aventarte, qué es lo que quieres decir. Dijo: yo lo único que quiero decir es que quién fue el que me aventó, dijo, quién fue el que me empujó. Y es el culpable de toda esta travesía, que por poco quedo en la travesía. Y dijo él: no dejes que nadie te aviente, porque ahí, dijo él, no son caimanes, son demonios, son dificultades. Ahí tienes que ir con la unción y la decisión de Dios sobre tu vida, de manera que puedas salir adelante. Debes de saber que debe ser Dios. Por eso dice este versículo 15: pero cuando Dios, no el hombre. Por eso no le echamos el ojo nosotros a la gente, sino que sea Dios echándole el ojo a la gente, porque Él es el que se va a enfrentar a esas dificultades. Y debe tener la sabiduría, la decisión para pelear contra todo eso y salir adelante todavía. Dice: pero cuando Dios, dice él, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quiere decir que el llamado primeramente fue especial. Y conmigo fue especial. Yo no me quejo del llamado de Dios. Yo no me quejo del llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha estado conmigo. Eso es lo más importante. Porque Dios ha estado conmigo. Porque los problemas en los momentos difíciles para mí no han sido problemas. Han sido situaciones donde: Señor, gracias porque estás conmigo, Señor. Y cuando yo veo que los demás se quejan, digo: pero ¿por qué se quejan? Si saben que Dios está con ellos, y yo por experiencia propia he pasado por lo mismo, pero para mí no fue problema. Para mí fue fácil. Para mí no fue carga. Repito, lo del liderazgo. La palabra liderazgo encierra ser criado de los demás. Eso dijo el Señor Jesús: el que quiera ser el primero, hágase como el último. El que quiera ser el mayor, sea el servidor de los demás. Entonces la palabra líder quiere decir, te lo voy a definir en español, criado de los demás. Criado para el trabajo, no criado para llevarte a la lavandería, llevarte a pagar los biles, llevarte a buscar trabajo. No es eso. No es eso. Criado en el servicio, en lo que encierra el servicio. Porque el mundo, les decía el miércoles a los hermanos, el mundo, el líder piensan que es el jefe. Él va a ser el jefe de los demás. No, en Dios no es así. En Dios voy a ser el criado de todo el grupo. Yo soy el que voy a servir, repito, en el propósito, en la comisión, no en hacer quehaceres domésticos, no en ir a limpiarte tu casa. Pero si un día tienes limpieza y yo tengo tiempo, te apoyo, no hay problema. Tiramos la basura, quemamos la basura, hermano, ordenas unas pizzas, comemos pizzas por lo menos. Pero el llamado fue especial. Y el llamado fue desde el vientre de mi madre, dice. Y me llamó por su gracia. En ese llamado dice que tuvo a bien a revelar a su hijo para que yo le anunciara entre los gentiles. Antes de continuar aquí, vaya conmigo a Jeremías. Jeremías 1. Porque los llamados son desde el vientre. Jeremías capítulo 1. Jeremías 1:5 dice:
Dice ahí, le dice Dios a Jeremías, mira lo que le dice: antes que yo te formara, Dios es el que lo formó. Diga conmigo, Dios es el que forma. Dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Recuerden lo que dijo Pablo. Pablo dice: el que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces los llamados son en el vientre de la madre. Ahí son los llamados. Y el Señor le dice a Jeremías, dice ahí, dice: antes que yo te formara, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Sabe que Dios nos conoce? Dios nos conoce. Es decir, que cuando estábamos en el mundo, porque quiero darle forma a esto, que el vientre puede ser, por ejemplo, una congregación. Porque el llamado es desde el vientre de la madre. Dice Pablo, cuando Dios tuvo a bien llamarme desde el vientre de mi madre. Y aquí dice que desde antes que te formara, o antes que estuvieras en el vientre, o antes que estuvieras en la congregación, yo ya te conocía. Dios ya nos conocía. Andábamos en el mundo, no manifestábamos cosas buenas, pero Dios nos conocía íntimamente. Él sabía lo que éramos, conocernos íntimamente, cómo realmente éramos cuando estábamos en el mundo. Y aunque se estuviera manifestando todo lo contrario, es decir, que en el mundo que se manifestaba, no sé en ti, pero en mí, debilidad, borrachera, malas palabras, egoísta, eso es lo que se manifestaba. Sin embargo, Dios me conocía íntimamente. Dios decía: ese no eres tú, porque yo te conozco desde antes que estés en el vientre de tu madre, o antes de que estés en un vientre como en una congregación. Antes que te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces lo primero es obviamente conocernos íntimamente, desde antes de ser formados. Dios nos conocía desde antes de llegar al evangelio, desde antes de llegar a una congregación. Dios nos conocía. Dios sabía cómo realmente éramos. Conocernos íntimamente, mi hermano, es que realmente sabe las intenciones del corazón. En tu corazón seguramente que tenías la intención de servirle a Dios, aunque tú no lo sabías. Mire, mi esposa, yo antes decía que Dios hubiera convertido a cualquier mujer con la que yo me hubiera casado, porque el importante era yo, no ella, yo. Y yo decía que la convirtió a ella o hubiera convertido a cualquiera. Ya después me di cuenta que no era así, que ella es la que Dios escogió. Y entonces cuando ella estaba en su casa y que era mi novia, era mi novia, dejémoslo ahí, porque era mi novia. Y en su casa le hacían relajo, sobre todo mi suegra, pues le decía: ¿te vas a casar con ese chamaco tú? Ese chamaco, su mamá va a la iglesia, son de los aleluya, le gritan a Dios como si Dios estuviera sordo. Y si te casas con él, ahí vas a andar con ellos también aplaudiendo y todo eso. Y mi esposa dice que ella decía que no, pero dentro de ella decía: yo sí lo haría. Si ese muchacho guapo, bien parecido, se casara conmigo. Yo creo que eso decía, ¿no? Me imagino, ¿no? No, pero ella decía: si yo me casara con él, yo sí iba. Pero dice que ella lo decía internamente, porque en su casa su mamá le decía: ahí vas a andar de aleluya, ahí gritándole a Dios como si estuviera sordo, aplaudiendo, cantando. Y ella le decía, dice, yo siempre decía que no, pero en mi corazón yo siempre decía que sí. Cuando mi mamá me decía que me decía eso y yo le decía que no, yo siempre decía, dentro de mí yo decía: sí, yo sí lo haría. Si me caso con él, yo sí voy a la iglesia. Fíjese, hermano, que Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce cómo somos realmente. Y entonces, conocernos íntimamente desde que estábamos en el mundo, cómo realmente éramos. El llamado es estando en el vientre, estando en la formación, estando en la congregación. Quiere decir que Dios anda buscando en medio de la congregación a quien darle llamado. Porque si Dios llama desde el vientre,
y la congregación es un vientre donde las personas están siendo formadas, Dios está mirando. O sea, cuando Dios me llamó, Dios miró en la congregación y dijo: a este yo lo llamo. Y en el momento adecuado Dios me llamó. Dios me habló por profecía en la iglesia y me dijo: búscame de mañana porque te voy a llamar, te voy a hablar. No te voy a llamar, te voy a hablar. Y yo no hice caso. Pero un día se me fue el sueño y me fui a orar ahí en la madrugada. Me fui a orar, a hablar con Dios, a leer la Biblia. Y ahí Dios me habló y me dio dos pasajes de la Escritura. Me dio el pasaje de la Escritura de Mateo 2:5, donde dice: y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña para estar entre las tribus de Judá, porque de ti saldrá el que pastoreará a mi pueblo Israel. Y el otro versículo me lo dio el de Ageo 2: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Porque mi pastor, ese versículo mucho lo decía, mucho, pero él decía de esta manera: él decía, la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y Dios me dijo, me acuerdo en la madrugada, me dijo: no es la gloria de la casa postrera, es la gloria de esta casa postrera. Y yo fui a la Biblia y lo busqué. Oye, de veras, no dice como mi pastor lo dice. Dice: la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Vaya conmigo a Ageo 2, porque tiene que ver con lo que Dios ha estado haciendo. Tiene que ver aún con la prosperidad económica. Ageo capítulo 2, el versículo 9. ¿Estamos ahí? Ageo 2:9 dice: la gloria postrera, y aquí dice, en esta versión dice: la gloria postrera de esta casa, no de la casa postrera, sino de esta casa, será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y mire lo que dice: y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Esa es la promesa que Dios me estaba dando. Y en esta casa daré paz. Y si leo el versículo 8, dice: mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Estaba relacionando la gloria con bendición. Estaba relacionando la gloria con prosperidad económica. Dicho sea de paso, la primera vez que la Biblia dice la palabra gloria, se refiere a la riqueza de Jacob. Cuando dice que tenía camellos, tenía asnos, dice que la gloria que tenía Jacob. Y entonces cuando Dios llama, el llamado es estando en el vientre, en la formación, en la congregación. Dios escoge de los que están adentro. Dios no escoge de los que están afuera, Dios escoge de los que están adentro. Entonces quiero decirte que hoy estás en un vientre. Hoy estás en un vientre y Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando tus intenciones. Dios está mirando tus pensamientos. Dios está mirando y tú eres capaz de decir: sí, Señor, yo quiero entregarme, Señor. Yo quiero servir. Dios, fíjese, Dios está mirando con una lupa las intenciones del corazón. Recuerdo que un día mi pastor tuvo un problema legal, estuvo algunos meses en la cárcel. Y cuando salió después, él tenía cortes porque estaba en juicio para ver si era culpable o inocente, a ver si encontraban culpabilidad, pues tenía cortes. Y entonces un día en un culto mi pastor dijo: dice el Señor que le pidas lo que tú quieras ahorita, en este momento, y Él te lo va a conceder. Todos dijimos: ¿qué pedimos, no? Cada quien pide, yo no sé qué pedimos, qué pidió cada quien. Yo le dije: Señor, que mi pastor sea libre, Señor, de ese juicio, que salga absuelto, Señor, que no caiga el juicio, que no lo encuentren culpable en ese juicio. Y dice: Señor, esta es mi petición. Si me estás ofreciendo que pida algo y que tú me lo vas a conceder, yo te lo pido, Señor. Dios miró mi corazón. ¿Qué fue lo que hizo con Salomón? Cuando Dios se le apareció en sueño, le dijo: pídeme lo que quieras, lo que tú quieras, y yo te lo voy a dar. Y entonces dice la Biblia que él pidió sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame un corazón entendido, porque tu pueblo es inmenso, y ¿quién puede gobernar a este pueblo? Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo.
Y dice que Dios le agradó. A Dios le agradó lo que él pidió. Y dijo: por cuando no pediste riquezas, ni larga vida, ni la vida de tus enemigos, te concedo sabiduría y también te doy lo que no pediste también. Estamos en un vientre, tú estás en un vientre el día de hoy. Y en ese vientre Dios manifiesta dones, el Espíritu Santo manifiesta dones. Pero en esa manifestación de dones, Dios dice: yo llamo desde el vientre. Y en ese vientre, de ahí los preparo, de ahí los saco para darles un llamado, un trabajo. Y en ese trabajo Dios es el que te va a respaldar. Pero Dios mira las intenciones. Y entonces le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta de las naciones. Es decir, que cuando Dios lo llamó y Dios lo puso, Dios le puso palabras en su boca. Y esas palabras traían el respaldo de Dios, la fuerza de Dios. De manera que Jeremías fuera efectivo en su ministerio. Pero en el ministerio de Jeremías, en ese ministerio también él tenía una responsabilidad. Hubo un momento cuando Jeremías ya no quería profetizar. Dijo: no, solamente problemas me he buscado con estas profecías que Dios me da. Y entonces dice que él detuvo la profecía. Dijo, pero que cuando él detuvo la palabra, dice que esa palabra lo comía por dentro, hasta que sacó la palabra. Porque era una comisión y era un llamado de parte de Dios. Por eso dice Pablo: cuando Dios es el que me llamó. Ahora en Santiago, fíjese que en Santiago dice Santiago que no nos hagamos muchos maestros. Dice Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3 versículo 1. Por eso deja que Dios te haga maestro. Pablo decía que Dios lo constituyó maestro y apóstol a los gentiles. Dios me constituyó, Él me hizo. Y como Él me hizo, Él tiene la responsabilidad. Mire, cuando Dios nos pone, mi hermano, a veces no andamos ni bien, andamos medios deprimidos o medios agachados, pero cuando nos ponemos a hablar la palabra de Dios fluye. Después de que nos bajamos del púlpito, seguimos con el mismo problema. Pero en el momento, Dios es el que da la palabra. Dios es el que respalda. Dice Santiago 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y entonces dice el versículo 2: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero fíjese, hermano, que dice que hay una gran responsabilidad. Y por eso, Señor, hazme tú maestro, Señor. ¿Cuál es la palabra, Señor, que tú tienes? Fíjese que el domingo, la palabra que el Señor nos habló, dijo que el diablo quiere cambiar los pensamientos o el mensaje que se está predicando. Y si a alguien el diablo le cambia el mensaje en la mente y deje de eso y todavía se pone a quererlo enseñar a los demás, más condenación. No nos hagamos muchos de nosotros maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, no condenación, sino un juicio más severo. Porque todos tropezamos en lo que decimos, todos. ¿Quién no tropieza en lo que dice? Pero dice ahí, dice que si alguien no tropieza en lo que dice, ese hombre ya es perfecto, ya es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y entonces Dios es el que nos guía. Es la palabra de Dios. El freno en la boca de los caballos es la palabra de Dios. Es el que nos va guiando, nos va enseñando. Ahora, regrese conmigo a Gálatas para terminar ese versículo 16. Porque dice Pablo que el llamado fue especial desde el vientre de su madre. Repito, este es un vientre, mi hermano. Cada congregación es un vientre donde se están formando, y el que llama no es el pastor. El pastor no puede llamar. Él no puede llamar. Pablo escogió a Silas. Dice la Biblia que cuando Bernabé y Pablo se separaron, Pablo escogió a Silas. Obviamente miró características que podían funcionar
en el ministerio de Pablo, que no se iba a echar para atrás, que no iba a hacer lo de Juan Marcos, que cuando vio las dificultades se regresó a Jerusalén. Y entonces Silas fue con Pablo, y cuando llegan a un lugar y liberan a una muchacha, los echan a los dos al calabozo, al más profundo. Pero ahí los dos cantaban, los dos adoraban, los presos los oían, y ahí el Señor llegó a liberarlos. Pablo escogió, pero obviamente guiado por características que él miró que eran útiles en el ministerio. Pero en un vientre, como una congregación, el pastor no puede escoger. Si el pastor escoge, se puede equivocar, pero cuando Dios escoge, Él no se equivoca, mi hermano. Mire, cuando yo veo que el Señor Jesús escogió a 12 y uno de ellos era un diablo, uno diría, wow, se equivocó. En 11 le pegó y en uno se equivocó. No, no se equivocó. Él estaba en el propósito ya. Ya estaba para que él fuera partícipe, el hijo de perdición, que era el que lo iba a entregar. Dios no se equivoca. Cuando Dios escoge a alguien, Él no se equivoca. Y dice ahí el versículo 15, Gálatas 1:15, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Él tuvo a bien, y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. A Él le plació. Sigue diciendo, no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y entonces Pablo está contando cómo Dios se le reveló, cómo el Señor Jesús se le reveló y cómo él llegó a ver la obra de Dios en esa situación. Versículo 18 dice que entonces, después de 3 años, subí a Jerusalén, dice, para conocer a Pedro. Estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El capítulo 2, Gálatas 2:1 dice, entonces después de 14 años, mire lo que dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, pero él dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano. Es decir, que Dios se encargó de guiar a Pablo. En un momento Dios se le apareció, o el Señor Jesús se le apareció otra vez y le dijo, mira Pablo, estás predicando el evangelio a los gentiles. Estás predicando un evangelio que nunca nadie había predicado y que nunca nadie lo ha escuchado, porque Pablo le llama a su evangelio, le dice mi evangelio, dice conforme a mi evangelio. Aún Pedro dice, el hermano Pablo predica cosas que son difíciles de entender, y algunos tuercen esas cosas para su propio mal. Pero Pablo, como tiene un llamado del Señor, el Señor Jesús se le aparece, dice, yo subí por una revelación. Sube Pablo a Jerusalén y ve con aquellos que tienen reputación y exponles el evangelio que tú predicas entre los gentiles. Y por eso dice ese versículo 2, subí por causa de una revelación, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano, que no me había equivocado, pues. Versículo 4. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, dice, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, dice, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, dice que Dios obró con él, obró con Pedro, siendo eficaz en el apostolado. Versículo 9 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, ellos 3, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos olvidáramos de los pobres, lo cual nosotros estábamos deseosos, dice, de hacer. Pero Pablo, guiado por el Señor,
recibió una revelación del Señor, le dijo: Pablo, sube a Jerusalén, exponles el evangelio, exponles lo que tú predicas, y tú vas a ver que es un evangelio verdadero, que no solamente soy yo hablándote. Él les puso el evangelio, y aquellos, los que tenían alta reputación y eran considerados como columnas, Jacobo, Juan y Pedro, dice: nada me enseñaron, sino que ellos, cuando les expuse el evangelio, vieron que era correcto. Y al ver la gracia que me había sido dada, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos fueran a los de la circuncisión. Y entonces es un trabajo que Dios comisionó. Pero repito, ¿dónde nace? En un vientre. Diga conmigo: en un vientre. Vaya conmigo a Hechos 13. Hechos 13. Estás en un vientre, mi hermano, y yo no quiero que seas abortado. A Dios no le agradan los abortos, pero Dios mira el corazón. Por eso repito, yo me di cuenta el domingo que hablé con los hermanos, que hablamos un poquito, y después que yo me fui dije: la definición de un líder es ser el criado de los demás. ¿Quién quiere ser criado? ¿Quién quiere decir: yo lo que voy a hacer? Mire, por ejemplo, Carlos, que se encarga de las actividades afuera, él se convierte en criado de todos nosotros, y yo espero que lo haga con gusto. Jala hieleras, jala mesas, jala sillas, va para acá, va para allá. ¿A quién le gusta ser un criado de los demás? Porque nos puede gustar el púlpito, nos puede gustar el micrófono, pero ser criado, ir por el hielo, llenar las hieleras, que haya sodas frías, que haya sillas, que haya mesas, que la comida, que servir aquí, que servir allá. ¿Quién quiere ser criado de los demás? Solamente el que ha entendido que en Dios la palabra liderazgo es: yo voy a ser criado de los demás, no para llevarte a aplicar para el welfare, no, sino dentro de la obra de lo que Dios nos dio, donde Dios nos pone: yo voy a servir a los demás. Esa es la definición de liderazgo. Ahora, hablando del vientre, dice Hechos 13, dice el versículo 1: en la iglesia que estaba en Antioquía, ese es un vientre. Pablo dijo: el que me llamó desde el vientre. A Jeremías le dijeron: desde antes que estuvieras en el vientre te conocía, y antes de que nacieras, cuando estabas en el vientre, te llamé. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Miren lo que había: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el versículo 2: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: mire cómo Dios escoge en medio de la congregación: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces dice que después de ayunar y orar, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Y ellos pues fueron enviados por el Espíritu Santo. Diga conmigo: por el Espíritu Santo. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Pero ahí los enviaron a la gracia del Señor. ¿Dónde nacieron? En un vientre. Una congregación es un vientre donde Dios escoge y donde Dios mira el corazón, mi hermano. Y te lo voy a decir de esta manera: y el que menos te imaginas, el que tú menos te imaginas, a ese Dios escoge. Y cuando Dios lo escoge, los demás dicen: ¿y él por qué? Si él no predicaba, él no era líder reconocido en la iglesia, él no hacía grandes cosas, pero Dios miró el corazón y Dios lo escogió. Diga conmigo: Dios lo escogió. Entonces, vayamos tratando de terminar. Segunda de Corintios, porque debe de haber experiencias sobrenaturales. Segunda de Corintios 12. Por eso que Dios te escoge. Pero prepárate. Aquellos artistas que están esperando llamado, ellos deben de estar preparados, porque si no, el día que los llamen, van a echar a perder el asunto. Dijo el apóstol, dijo, a uno lo enviaron y después de un año le llamó al pastor, le dijo: oiga, ¿no tiene otros 20 por ahí? Dice: porque los 20 que me dio ya me los acabé. Dijo: ya no hay ni uno, no habrá otros 20 por ahí. Conozco un pastor que empezó a pastorear en un lugar
y se formó un grupo de gente, iba creciendo ese grupo. Después el Señor lo movió a otro lugar, como a 2 horas de lejos, y los de acá pues ya no quisieron ir para allá, pero el grupo ahí estaba. Entonces él viajaba 2 horas de lejos, viajaba a predicar, a hacerles culto. Y le llamó a un amigo de él que habían sido obreros en la congregación. Le dijo: oye, aquí hay un grupo que necesita pastor, yo ya me cansé de viajar, ¿por qué no te vienes a pastorearlos? Y aquel se emocionó. No, sí, claro que sí, si hay un grupo ya, y se emocionó y se movió de estado y se fue. Solo llegó a echar a perder las cosas. Han pasado los años y tenía su familia, creo, y otros 2, y los que encontró cuando llegó no había ni uno ya. Porque a veces nos equivocamos. Aquel se equivocó con su amigo, pues sabía que predicaba bien, que era obrero en la congregación, que trabajaba y estaba metido. Lo mandaban a predicar cada semana a los hogares, a los campos. Pero como no fue Dios el que lo envió. Bueno, el asunto es que ahí sigue todavía. Hasta donde yo sé, ahí sigue todavía. Pero nunca ha funcionado. Porque fue su amigo, el hermano, pues, que al otro sí le estaba funcionando ahí. Y cuando se movió del lugar, también le funcionó acá también. Pero no prosperó allá. Ahora, en 2 Corintios 12, dice el versículo 2, dice: conozco a un hombre en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. Y les decía el miércoles a los hermanos acerca de este versículo, les decía que Pablo está reconociéndose él mismo y a nosotros como hombres en Cristo. Hombres en Cristo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, dice: el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces Dios te da experiencias en el camino para que sigas enseñando y para que sigas cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida. Dios te da experiencias. No, Dios no te va a dejar solo. Dios te va a seguir dando experiencias para que sigas compartiendo. O sea, Pablo fue llevado al tercer cielo, pero para que él aprendiera. Y tenía una palabra para dar. Obviamente Pablo, yo creo que él nunca contó todo lo que recibió. Pero lo que Dios le permitió dar y compartir, él lo compartió. Y por eso en Hechos 20 le dice a la iglesia, le dice: yo estoy limpio y no les escondí nada del consejo de la palabra de Dios. Pero Dios le había llamado y Dios hacía milagros, dice Hechos 19, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dios es el que saca adelante. Yo termino diciéndote, pasa el grupo de alabanza. Yo termino diciéndote, mi hermano, estás en un vientre y no queremos abortos. No queremos abortos por dejarnos guiar por malas ideas, sino decirle: Señor, aquí estoy, Señor, y voy a trabajar y voy a bendecir. Padre, te damos gracias. Señor, te adoro y te bendigo. Al estar aquí en tu presencia, no sé en qué nota lo cantan. Al estar aquí en tu presencia, levantaré mis manos ante ti. Sí, Señor, Padre, aquí estamos. Al estar delante de ti, Señor, adorándote y bendiciéndote y glorificándote y exaltándote. ¿Quieres decirle: aquí estoy? Yo no sé cuál es tu situación, mi hermano. Yo no sé cómo es tu situación y tu servicio que tú quieres darle al Señor. En este vientre, aquellos que van a nacer necesitan ayuda. Y tal vez tú eres uno de esos que va a ayudar poderosamente en este lugar. Pero si a Dios le placiera llamar a alguien, quizás no para salir de la congregación, pero sí para una tarea específica, un ministerio, donde se siente la carga en el corazón. Mi Señor, al estar aquí en tu presencia, dile a Él, adorándote. Esto es un vientre, un lugar de preparación, donde Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Padre, te adoramos. Levantaré
mis manos ante ti, porque eres digno, digno, porque eres santo, santo. Dilo, te adoraré en tu santo templo, en el lugar de tu morada, donde habita tu gloria. Te adoraré en tu santo templo, en el lugar de tu morada, donde habita tu gloria, Señor. Al estar aquí delante de ti, Señor, adorándote, bendiciéndote, Dios. Te amo, Señor. Te bendigo, Jesús. Te doy la gloria a ti, a ti, a ti. Al estar aquí en tu presencia, levantaré mis manos ante ti, porque eres digno, digno, porque eres santo, santo. Te adoraré en tu santo templo, en el lugar de tu morada, donde habita tu gloria. Te adoraré en tu santo templo, en el lugar de tu morada, donde habita tu gloria, Señor. Sí, Señor, donde habita tu gloria, ahí te adoraré, Señor. Estás en un lugar donde se adora a Dios. Mientras ellos ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he designado. El que escoge es el Espíritu Santo, pero Dios mira tu corazón, Dios mira tus deseos, Dios mira si hay un deseo como el de Salomón. Señor, dame sabiduría, entendimiento para no hacer las cosas mal, Señor, para ser de bendición, para que tu pueblo sea bendecido, para que no falte tu presencia, Señor. Él da los dones y los ministerios para el bien de todos, para el bien común, no para el bien individual, sino para que los demás sean bendecidos. Señor, aquí estamos delante de ti. Entendemos, Señor, que la definición de liderazgo es ser servidor, ser quien sirve a los demás, para que los demás puedan desarrollar y alcanzar. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a alcanzar aquello que tú has puesto delante de nosotros, y que no falte tu presencia, y que no falte tu Espíritu, Dios. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Padre, gracias. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus siervos, por tus ministros. Yo declaro que en este lugar hay siervos tuyos, hay ministros tuyos, ministros del Espíritu, Señor, para servirte, para buscarte y para caminar contigo, Señor. Te bendigo y te doy la gloria, y te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Amén.